Hola, ¿cómo están? Buenos días o buenas tardes para cuando vean esto. Mi nombre es Débora Grant, yo soy profe de Derechos Humanos. Algunos de ustedes ya me conocen porque nos hemos visto en otras clases. Como les habré contado, soy licenciada en Ciencia Política, así que hoy vamos a ver juntos la temática sobre el capitalismo, que es un tema que a mí particularmente me gusta mucho y me motiva a trabajarlo y estudiarlo, así que por eso mis compañeros de la cátedra me han sindicado como la encargada de hablarles de este tema a ustedes. En esta clase van a encontrar también en el aula virtual otra parte que la va a estar dando el profesor Javier Burgos, que es sobre los derechos económicos, sociales y culturales. La idea es que ustedes puedan relacionar las dos clases, tanto esta, que es como más una perspectiva, si quieren, sociológica del sistema social, y la que van a ver con el profesor Javier, que tiene más que ver ya con la temática de los derechos humanos y de su como más su aplicación más práctica, digamos. En esta clase de hoy les voy a proponer que hagamos un ejercicio de abstracción para poder pensar a la sociedad como un esquema, ahora lo vamos a ir viendo. Yo les voy a dejar también un video de Canal Encuentro que se llama, eh, eh, bueno, no me sale ahora cómo se llama, pero se los voy a dejar. Es una producción de distintos capítulos sobre economía, y les voy a dejar particularmente la que habla sobre nuestro tema de hoy, que es el capitalismo. En ese video ustedes van a encontrar una explicación un poco más sobre la economía capitalista, y lo que yo voy a tratar de simplificar hoy es la cuestión más, la mirada desde la sociología. Bueno, en primero arrancar comentándoles que no podemos hablar del capitalismo sin recurrir a Carlos Marx, que es el autor, el teórico que hizo todo el desarrollo respecto de este tema. Marx es, bueno, como saben, con esto de la virtualidad, yo ahora estoy en mi casa, puede ser que escuchen llorar a mis hijas o algo, les pido disculpas desde ya. Eh, como les decía, Marx es un reconocido teórico sobre este tema, él es un científico social, si quieren, un cientista social, que tiene un método de investigación que se llama materialismo histórico. Les digo todo esto para que entiendan, yo sé que ustedes estudian por ahí una carrera que tiene una forma, si quieren, más dura o con el método científico más estructurado, si se quiere, a diferencia de las ciencias sociales que también tienen un método y también son una ciencia, pero ese método tiene unos alcances diferentes. No vamos acá a ahondar sobre el método científico, pero sí quiero que sepan que esta producción teórica que hace este pensador, Marx, es una teoría científica, ¿sí? Entonces esto que él explica sobre el funcionamiento de la sociedad es una explicación que está dentro de, el conocimiento científico. O sea, que no tiene que ver con el ámbito de la opinión, sino que tiene que ver con el ámbito de la ciencia. Marx es considerado uno de los padres de la sociología, uno de los padres de la ciencia política, algunos los indican como filósofo también, porque todo su pensamiento es un pensamiento bastante completo, si quieren, que crea una filosofía, una forma de pensar. Y también, bueno, es muy reconocido dentro de la economía como uno de los padres también de esta ciencia de la economía. Así que, bueno, quiero como darle relevancia al pensamiento de Marx, que es un pensador muy importante de la modernidad. Marx nació en Treveris, en lo que hoy es Alemania, pero en aquel momento formaba parte del Reino de Prusia, en el año 1818. Esto es antes de la Primera Guerra Mundial, como ustedes saben, pero se los digo más o menos para que se puedan ubicar en el tiempo.
Marx está viendo los efectos de la revolución industrial, va a vivir hasta el año 1883, muere en Londres en 1883, y lo que su teoría, o sea, lo que él piensa y escribe, tiene que ver con esta realidad que él está viendo, que es una realidad digamos, un resurgir, si quieren, en términos de la actividad económica y del trabajo, una revolución en materia tecnológica y de división del trabajo, y lo que él ve es que hay gente que la pasa muy mal, que trabaja larguísimas jornadas, que trabajan niños, mujeres embarazadas, abuelas, o sea, es como él empieza a ver el otro costado, digamos, de este momento revolucionario que vive el mundo, y particularmente Europa, y lo empieza a cuestionar por su inhumanidad o lo que él considera de esta forma. Yo les voy a compartir ahora un PowerPoint que tengo preparado. Espero poder compartirlo porque esta es la segunda vez que grabo la clase, porque la vez anterior no pude compartir el video. Así que, a ver, espero poder hacerlo ahora. Bien, ahí estamos. Y quiero que lo vean de modo... Bueno, ojalá que estén pudiendo verlo bien y que salga todo bien. Y les cuento un poquito. Vamos a ir avanzando desde acá. Bueno, en primer lugar, Marx explica esto. Yo lo voy a hacer bastante rápido porque es mi intención que la clase no dure mucho, así ustedes también pueden ver la otra, ¿no? Les voy a pedir que, como les dije al principio, hagamos este ejercicio de abstracción para poder pensar a la sociedad como un esquema, ¿no? Y en ese esquema, lo primero que les voy a comentar es que Marx le llama al conjunto de la sociedad modo de producción, ¿sí? Para él, la sociedad como un todo es en realidad una unidad productiva. Por eso él va a hablar de las distintas formas de ser de la sociedad como distintos modos de producción. El capitalismo es uno de los diferentes modos de producción que han existido a lo largo de la historia de la humanidad. Por lo tanto, ante la pregunta ¿qué es el capitalismo?, ustedes deben responder que es un modo de producción. No tienen que buscar en Google, ni en Wikipedia, ni en ninguna página, simplemente responder que el capitalismo es un modo de producción y seguidamente explicar que para Marx un modo de producción es eso que está ahí definido, que es el modo en que se organiza una sociedad para obtener los bienes que necesita para su subsistencia, y las relaciones que se establecen dentro de ese sistema social entre aquellas personas que persiguen ese fin. En la teoría marxista, entonces, como bien dice ahí, cuando hablamos de modo de producción nos vamos a estar refiriendo al conjunto de la sociedad. Entonces, lo primero que tenemos como conclusión de acá es que para Marx la forma en la que las personas producen su vida material es lo que va a dar la definición de qué tipo de sociedad vamos a estar hablando. Y cuando hablamos de las personas produciendo materialmente su vida, por eso Marx es materialista, él va a ir a buscar, a mirar esto, de qué forma las personas producen en el seno de una sociedad, de qué forma se establecen las relaciones entre esas personas y se estabilizan esas relaciones, y eso va a ser lo que va a determinar el tipo de sociedad del que vamos a estar hablando. En este caso, el capitalismo va a ser una de esas formas que puede tomar la sociedad y que de hecho desde que surge se ha ido expandiendo, y hoy podemos decir que prácticamente no existen en el mundo sociedades que no tengan esta forma de organización. Ahora bien, según Marx, han existido otros modos de producción, o sea, el capitalismo no es el único modo de organizarse que tienen las sociedades, han existido otros, se pueden organizar de otras maneras. De hecho, dice Marx, cuando él teoriza, va a mencionar otros modos de producción, como el modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, y Marx cree que este no va a ser el último, sino que el modo de producción capitalista va a caer en algún momento a causa de una revolución que será llevada a cabo por las personas que son explotadas dentro de este modo de producción, a las que él llama proletarios. Ahora vamos a profundizar en esto. Y Marx va a decir, en el seno del propio sistema se encuentra el germen de su propia destrucción, y el germen de su propia destrucción es
el proletariado, y con ellos la posibilidad de una nueva forma de organización social o de un nuevo modo de producción, que es el socialismo. ¿Sí? Este nuevo modo de producción del que Marx va a hablar escuetamente, pero que otros marxistas van a ir reforzando después, el socialismo, es un modo de producción que no va, donde no va a existir la explotación. Él cree que todos los modos de producción anteriores al capitalismo también fueron formas de explotación de unos seres humanos hacia otros. O sea, siempre hubo alguien que domina y alguien que es dominado en los modos de producción anteriores al capitalismo, al igual que en el capitalismo, pero en el socialismo esto va a dejar de suceder porque el proletariado, que es la clase social explotada en el capitalismo, por debajo de ella no hay nadie a quien explotar, entonces el proletariado no va a explotar a nadie, y por lo tanto, cuando el proletariado gobierne, cuando los trabajadores gobiernen, proletariado se refiere a trabajadores, cuando los trabajadores gobiernen, no van a explotar a nadie porque no hay nadie por debajo de ellos, ¿sí? O sea que de acá nos tiene que quedar claro que no fue el único, que existieron otros y que va a existir por lo menos uno más, dice Marx, que es el socialismo.